Revelado, millonario descubre a su esposa humillando a una empleada y su respuesta inspiró a todos. La tarde en Bogotá prometía parecerse a cualquier otra, pero Alejandro tenía una sensación inquietante en su pecho. Su imperio empresarial brillaba, pero esa calma superficial oculta tormentas peligrosas. Regresó a casa antes de lo previsto, su mente llena de números y estrategias, pero lo que encontró en su hogar lo dejó sin aliento. Al cruzar la puerta, todo su mundo se desmoronó. Claudia, su esposa elegantemente vestida, estaba de pie en la sala, su mirada despectiva clavada en Lucía, su trabajadora de limpieza. La joven, de rostro cansado y manos callosas, apenas podía sostener la mirada. Era doloroso, casi inaudito, ver cómo Claudia, nacida entre lujos, se comportaba como si Lucía fuera una simple sombra, un recuerdo de su propia infancia en la pobreza. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Tú deberías saber tu lugar», gritó Claudia, su voz afilada como un cuchillo. Lucía se encogía, sus ojos reflejaban tristeza, su dignidad pasada pisoteada. Alejandro enmudeció. Recordó a su madre, en su humilde casa, enseñándole a valorar el trabajo duro. ¿Cuántas veces había prometido defender a quienes, como Lucía, luchaban día a día? Cada palabra de su esposa era un golpe directo a su esencia, a lo que había construido con sudor y esfuerzo. El aire se volvió pesado. Claudia advirtió el silencio, y volviéndose hacia él, sus ojos brillaban con desafío. «¿Qué piensas hacer, Alejandro? Tú, el hombre de negocios exitoso, defendiendo a una sirvienta». El corazón de Alejandro se aceleró. El rechazo de aquellos que no alcanzaban su nivel de riqueza no era solo un hecho social, era una herida personal. Recordó las miradas de desprecio con las que había crecido, esa sensación opresora que lo había llevado a lograr más, pero ¿a qué precio? «Basta, Claudia», su voz tronó, llenando el hogar de una tensión eléctrica. Ella lo miró sorprendida. En un instante, se dio cuenta de lo que estaba en juego. La nobleza del carácter versus la superficialidad del estatus. Pero, ¿quién era él en este escenario? La presión de sus amigos lo acosaba, le advertían de las repercusiones y desbordaba la jarra del status quo. ¿Qué clase de hombre sería al cuestionar a su esposa? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, él sabía que no podía callar. El miedo a la reacción de Claudia no podía vencer el eco de su madre. Así que decidió organizar un evento comunitario, un homenaje a Lucía, una oportunidad de rendir un tributo a quienes luchan solitarios. La idea hizo temblar las paredes de su hogar. Claudia lo miró con furia. «Estás traicionando a nuestra familia por una empleada», bramó con desprecio. Pero Alejandro ya había tomado su decisión, y estaba dispuesto a enfrentar no solo a su esposa, sino también a su propia historia. La cuenta regresiva había iniciado. Lucía, reforzada por la comunidad, empezaba a verlos en su lucha. Pero mientras se acercaba el día del evento, Alejandro no podía evitar cuestionar su propio valor. ¿Lograría hacer entender a Claudia que la dignidad de cada persona no se medía por su riqueza? Y en la soledad de su mente, la lucha apenas comenzaba. Alejandro despertó esa mañana sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminar y resaltar la inquietud en su corazón. «Hoy es el día», se dijo, aunque la ansiedad se espesaba en el aire. Mientras preparaba su café, su mente daba vueltas a las posibles reacciones de Claudia. ¿Sería capaz de entender? ¿De cambiar? La verdad es que la incertidumbre lo consumía. Al llegar a la oficina, lo que antes era un refugio se convirtió en una trinchera. Sus empleados, quienes siempre habían mirado a Alejandro con admiración, ahora parecían ojos curiosos, explorando su decisión de romper con el silencio. Consciente de su mirada, sacó fuerzas de su interior y les habló con una pasión renovada. «Hoy organizamos un evento», comenzó, su voz resonando con fuerza. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. No solo será un homenaje para Lucía, sino una celebración de la dignidad humana. Los murmullos se intensificaron. Algunos sonrieron, otros asintieron,
y un par llegaron a acercarse a él en busca de más detalles. Sin embargo, en su mente, un golpe de realidad lo sacudió. Claudia nunca entendería este gesto. Mientras deliberaba, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de la comunidad, de Lucía. Gracias, Alejandro. Tus acciones han sido un rayo de esperanza. Hay muchos como yo que necesitan este apoyo, escribía a ella. Esas palabras lo alimentaron, y al mismo tiempo hicieron que su corazón se llenara de dudas. Esto sería suficiente. Cuando llegó la noche, la sala del evento se vestía de gala. Había un aire festivo, pero Alejandro seguía sintiéndose como un náufrago. Miraba a la multitud, allí había familias, amigos de Lucía y vecinos que la conocían. Sin embargo, Claudia no estaba. El hecho de que ella no asistiera lo caló hondo. Su ausencia era un recordatorio de que no todos estarían de acuerdo con su lucha. La ceremonia comenzó, y Alejandro tomó el micrófono. Las luces se apagaron, y un silencio reverente invadió el lugar. Las historias de vida que se contaban resonaban como ecos de un pasado que nunca debería olvidarse. Había risas, pero también lágrimas. La emotividad del momento hizo que Alejandro recordara su infancia. Él también había tenido la suerte de ser ayudado por personas compasivas en su vida. Nos reunimos aquí para recordar que cada persona, sin importar su situación, merece respeto. Cada vida es importante, dijo, sintiendo como su voz se quebraba un poco por la emoción. Las caras de la audiencia se iluminaron, y por un instante, la frustración se disolvió. Sin embargo, este momento de alegría no duró mucho. Entre la multitud, vio un rostro familiar, Claudia, con una expresión que oscilaba entre el desprecio y la confusión. Ella había llegado justo a tiempo para escuchar sus palabras, pero su mirada anclada en la rabia le decía que había activado un volcán. Así que esto es lo que eres ahora, Alejandro, su voz cortante atravesó la sala. ¿Te has olvidado de dónde vienes? ¿Te crees un héroe por defender a quien te sirve? El mundo virtual de los aplausos se detuvo abruptamente, como si un rayo hubiera caído en medio del evento. El aire se volvió espeso de tensión. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Mientras todos los ojos estaban fijos en ellos, la pregunta se instaló en su mente. ¿Sería en ese instante donde tomaría la decisión de pelear no solo por Lucía, sino por su propio corazón? ¿Sería capaz de enfrentar a Claudia y romper el ciclo de desdén? La respuesta comenzaba a surgir dentro de él, pero antes de que pudiera hablar, Claudia soltó una bomba que lo dejó sin aliento. Si sigues este camino, Alejandro, ya no habrá un hogar al que regresar. El grito de la realidad resonó en su pecho. Alejandro sabía que este enfrentamiento era solo el principio de una batalla mucho más grande. ¿Sus sueños de un cambio valdrían el miedo de perderlo todo? La lucha por la dignidad de todos se intensificaba, y mientras el eco de las palabras de Claudia se desvanecía, una nueva verdad se comenzaba a forjar en su corazón. El silencio en la sala fue como un cuchillo cortante. Todos los presentes estaban a la expectativa, con los corazones latiendo al mismo compás de Alejandro. La mirada desafiante de Claudia lo desarmaba, y su voz resonaba en su mente como un eco incesante. Ya no habrá un hogar al que regresar. Las palabras se repetían, un recordatorio cruel de lo que podría perder. Sin embargo, algo en su interior se encendió. Sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Se tomó un momento, respiró profundamente, y dejó que su voz naciera desde lo más profundo de su ser. Claudia, no me he olvidado de dónde vengo. Pero quizás tú no has visto lo que he aprendido. Cada vida, cada historia tiene un valor inmenso, y eso es lo que celebramos esta noche. Las palabras fluyeron con la fuerza de su convicción. La multitud comenzó a murmurar, algunos apoyaron su declaración. Otros miraban a Claudia, buscando una reacción, un destello de comprensión. Pero ella se mantuvo ensombrecida en su incredulidad. No entiendes nada. La furia de Claudia era como un mar en tempestad. Esos que defiendes no pueden ofrecerte lo que yo te doy. Los pones en un pedestal que no merecen. ¿Vas a arriesgarlo todo por un capricho de justicia? El pulso de la sala palpitaba con cada palabra, y mientras la tensión aumentaba, Alejandro pudo ver momentos de conexión en los rostros de sus empleados. Algunos asintieron, otros tenían lágrimas en los ojos. La esencia de la lucha empezaba a propagar una chispa de esperanza. Esto no es un capricho. Esto es una responsabilidad, replicó Alejandro, su voz marcando un compromiso grabado en su corazón. No puedo seguir ignorando el sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Si esto significa perderte,
entonces no me queda más opción que aceptarlo. La dignidad humana vale más que cualquier cosa. Claudia lo miró con un resentimiento latente. El dolor en sus ojos era evidente, pero Alejandro no se detendría. La imagen de Lucía, y de tantas personas que habían sido despojadas de su dignidad, llenó su mente. Era un momento de revelación. Este no solo era un evento, sino un nuevo tratado de su vida. Un fuerte aplauso estalló entre la audiencia, y Alejandro sintió que las energías cambiaban. Claudia se quedó quieta mientras él continuaba hablando, porque ahora estaba en su zona de confort, en el escenario de lo que realmente representaba. Ya no es solo un homenaje, es un llamado a la acción. Como comunidad, debemos exigir un cambio. Y esa lucha empieza en este mismo instante, sentenció. Su voz resonó como un grito unificador, y la multitud se unió en una avalancha de apoyo. La imagen de Claudia se desdibujaba en la distancia mientras él abrazaba el espíritu de su mensaje. La noche se llenó de conversaciones sobre el futuro. Las historias de vida entrelazadas, el deseo de un cambio palpable. Sin embargo, en su interior, un desasosiego persistía. Claudia no se marchó y su réplica estaba aún por llegar. No podía ignorar el eco de su advertencia. Un profundo sentido de responsabilidad mezclado con el temor a lo que podría suceder una vez culminado el evento lo inquietaba. Mientras la multitud se acercaba a él, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿No lo ves, Alejandro? Todo esto es un juego peligrosamente arriesgado, dijo Claudia, ahora más cerca, parpadeando con determinación. Tienes que elegir, seguir este camino de lucha, o volver a lo que conoces, a lo seguro. Pero, ¿estás listo para el verdadero precio que pagarás? Las palabras de Claudia resonaron en su mente, mostrando un claro dilema entre su vida anterior y su nuevo sueño de cambio. ¿Sería su valentía suficiente para enfrentar no solo su lucha exterior, sino también la batalla interna que se avecinaba? Cuando Alejandro observó a Claudia, con el corazón agitado y el miedo agazapado en su mente, supo que no todo estaba decidido. La sala vibraba con la energía de cambio, pero también presentía la sombra de un dilema que pronto saldría a la luz. Su futuro, su hogar, todo podía estar en juego, y así, con esa carga emocional pendiente, supo que su mayor desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasaría si la verdad de su lucha se tornara en un conflicto aún más personal? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero la duda seguía siendo su peor enemiga. La noche avanzaba y la electricidad en el aire era palpable. Alejandro, sintiendo la presión de cada mirada, se dio cuenta de lo que significaban las palabras de Claudia. Estaba ante una bifurcación, la lucha por la dignidad de aquellos a los que había decidido defender o el refugio de la vida que una vez conoció, donde todo era más sencillo, más predecible. Mientras la multitud se retiraba lentamente, él buscó a sus amigos más cercanos entre la gente. Algunos se acercaban para saludar, compartir palabras de aliento, pero en sus ojos Alejandro pudo ver la preocupación. Muchos no entendían su decisión, su arriesgada apuesta por un futuro incierto. Te has convertido en alguien más, dijo su amigo Marco, con voz grave, casi un susurro. Pero, ¿estás seguro de que valdrá la pena? ¿Lo has pensado bien? Puedes perder todo esto. Las dudas llenaban el aire, pesadas como nubes antes de la tormenta. Alejandro miró a su alrededor, notando las expresiones cautelosas y ansiosas de sus compañeros. Era un anfiteatro repleto de historias, pero en ese instante, él se sentía más solo que nunca. Es lo que tengo que hacer, respondió Alejandro, su voz quebrándose un poco. No puedo mirar hacia otro lado mientras hay tanto sufriendo. No se trata de mí, sino de todos ellos. Ellos merecen algo mejor. Un silencio pesado envolvió la pequeña reunión. La gente se dio cuenta de la profundidad de su compromiso, de lo que estaba dispuesto a perder. Pero Claudia, a lo lejos, continuaba observando, y en su mirada, podía sentirse el fuego de un amor herido, de un orgullo roto. Parecía estar en la frontera entre la furia y el arrepentimiento. Ella había querido que él tuviese éxito, que fuera reconocido, pero nunca imaginó que su éxito significaría alzar la voz contra lo que ella representaba. ¿Qué harás cuando tus ideales choquen con la realidad?, preguntó Claudia, avanzando hacia él, su tono intensa y provocativa. ¿Crees que la justicia te salvará? Sus palabras resoaban como un eco ominoso en la cabeza de Alejandro. Podía sentir la presión de la elección, la posibilidad de perder a Claudia, a su lado. La seguridad que le ofrecía su relación era lo que siempre había valorado. Pero entonces recordó de nuevo a Lucía,
a aquellos que nunca habían tenido una voz. Debía seguir adelante. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, dijo con firmeza. No puedo ser un cómplice del silencio. Así que si eso significa perderte, pues así sea. Las lágrimas olvidadas de Claudia brillaban bajo las luces, reflejando la tormenta de emociones que ambos luchaban por contener. Ella había querido que su mundo se cerrara en torno a la seguridad que ofrecía, mas ahora él había claudicado ante un camino más peligroso, pero también más genuino. De pronto, un grito resonó desde el fondo de la sala. Todos se dieron la vuelta. Era una de sus empleadas, emocionada y con una plancha de papel en la mano. Alejandro. He leído tu propuesta. Estamos contigo. No estás solo en esto. Un murmullo se elevó entre la multitud, y con el aliento contenido, Alejandro vio corazones palpitantes, y rostros determinados. Era el momento que había soñado. Se dio cuenta de que, a pesar de la tormenta que pronto vendría, el duro camino que había elegido ya comenzaba a dejar huella en quienes lo rodeaban. Mientras los murmullos de aprobación se extendían, Claudia hizo un paso atrás, su expresión imperturbable, pero Alejandro percibió el titubeo en su mirada. Esa inquietud lo impulsó a seguir adelante, a dar la cara no solo por los demás, sino por ella, pero en su interior, el desconcierto permanecía. ¿Qué precio le exigiría su lucha? ¿Cuál sería el costo real de cambiar el mundo y la relación que tanto atesoraba? La inquietud se apoderó de él mientras observaba a Claudia. La lucha apenas empezaba, y el precio de sus convicciones comenzaba a materializarse. ¿Podría reconciliar su nuevo tratado de vida con la mujer que una vez había sido su todo? La noche se cerraba, pero su historia apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener la carga de su decisión hasta el final? Aún quedaba mucho por descubrir y enfrentar. El eco de los murmullos llenaba el aire, como un canto de esperanza que comenzaba a tomar forma. Alejandro sintió el calor de las miradas, no solo sobre él, sino sobre la idea que había comenzado a gestarse en sus palabras. Un cambio, una nueva dirección. Era el momento que había deseado durante tanto tiempo, pero a la vez, el peso de la decisión lo ahogaba. Claudia, entre la multitud, parecía haber desaparecido en la penumbra. Alejandro sabía que debía acercarse, que debían hablar. Pero cada paso hacia ella era como atravesar un océano de incertidumbres. ¿Cómo pudiste cambiar tanto?, le había preguntado antes, y esa pregunta retumbaba en su mente. Para Alejandro, la respuesta estaba en cada sonrisa de aquellos a quienes había decidido respaldar, en los ojos brillantes de quienes habían confiado en él. Pero para Claudia, él era un extraño que había abandonado su mundo de privilegios. Su propia lucha se reflejaba en sus ojos oscuro como la noche. «Grábame», exclamó Marta, otra de sus colegas, alzando el puño en el aire. «Sigamos adelante. Esto no termina aquí». Las palabras de Marta fueron un fuego en la multitud. Todos comenzaron a asentir, empoderados. Alejandro sintió una chispa de determinación. Sabía que el camino sería agotador, lleno de obstáculos y críticas. Pero cada mirada de apoyo, cada gesto sincero, llenaba su corazón de esperanza. Sin embargo, había una sombra en su mente, un pensamiento que no podía ignorar. ¿Qué pasaría con Claudia? Él sabía que la relación que habían construido estaba al borde del colapso. Mientras una parte de él se alegraba por el apoyo a su causa, otra parte se revolvía por la duda. ¿Podían sus vidas coexistir en esta nueva realidad? De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su hermana. «Escuché sobre la propuesta, estoy orgullosa de ti. Pero cuídate. Claudia, parece estar sufriendo». Dolor y amor se entrelazaron en su pecho. Claudia no era solo un recuerdo, era una parte vital de su historia, alguien que había estado a su lado en cada paso. «¿Qué haré sin ella?», se preguntó, angustiado. «Alejandro», le gritó un compañero. «Ven aquí. Todos quieren escucharte de nuevo». El murmullo de la multitud lo empujó hacia adelante, donde la energía era palpable. Él se puso de pie, levantando la mano en un gesto de calma. «Gracias a todos por su apoyo. Este es solo el comienzo, y juntos podemos hacer la diferencia. No solo por nosotros, sino por aquellos que no tienen voz». Casi olvidó por completo la mirada de Claudia, hasta que finalmente la vio cruzar la sala. Ella se acercaba, sus pasos decisivos resonaban en el suelo de mármol. El aire se volvió denso. Todos los murmullos se apagaron, era como si la sala entera contuviera la respiración.
Alejandro, sus palabras apenas eran un susurro, pero llevaban carga. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y decepción. ¿Realmente crees en esto? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, incluso a mí, por esa idea? La sala volvió a llenarse de murmullos, la tensión era palpable. Alejandro sabía que su respuesta determinaría no solo su futuro, sino el de Claudia. Lo que siento por ti nunca cambiará. Pero esto es más grande que nosotros. No puedo darles la espalda. La sinceridad brotaba de su pecho. Había tomado su decisión, y el miedo era solo un eco lejano. Pero, ¿qué pasará con nosotros?, cuestionó Claudia, sus ojos clamaban por respuestas. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo el roce frío de la tristeza en el aire. La certeza de su camino lo llenaba de fuego, pero la verdad desgarradora era que había perdido el sentido del rumbo. Nadie sabía lo que les esperaba a ambos, un nuevo giro en el horizonte se atisbaba, un futuro incierto que los tendría enfrentados en su lucha por la dignidad. Mientras tanto, el mismo fuego que llevaba a Alejandro hacia adelante también comenzaba a consumir la relación más importante de su vida. Claudia se apartó un paso, como si esa distancia pudiera sanar la herida. Si decides seguir adelante, Alejandro, ¿qué pasará cuando necesite que estés a mi lado? Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Podría realmente cambiar sus prioridades y, al mismo tiempo, mantener a Claudia? La pregunta resonó en su mente, y sabía que el camino que había elegido jamás sería fácil. Mientras la multitud regresaba a sus murmullos, un nuevo grito llenó el aire. Era una noticia que podría cambiar el curso de su lucha. Han destapado un escándalo. Políticos corruptos en la mira. Se acerca una batalla mayor. La lucha por los ideales apenas comenzaba, y la presión de lo personal se mezclaba con lo colectivo. ¿Sería Alejandro capaz de manejar ambos frentes? ¿Qué revela la verdad sobre su lucha en el corazón de quienes ama? Una doble responsabilidad pesaba sobre sus hombros y el escenario estaba preparado para la tormenta. La historia apenas comenzaba, y el futuro estaba envuelto en incierto. La multitud quedó en un expectante silencio, susurros de asombro y ansiedad se dispersaron como viento entre hojas secas. Alejandro sintió como la presión se acumulaba en su pecho. Esa noticia, la revelación sobre la corrupción, era lo que necesitaban para dar un paso adelante, pero la angustia por Claudia lo mantenía anclado en el pasado. Mientras se alejaba de ella, un torbellino de pensamientos lo asaltó. Esto es más grande que nosotros. Pero, ¿a qué costo? Esa frase se repetía en su mente como un mantra implacable. Nunca había imaginado que sus ideales y sus sentimientos pudieran estar tan dispersos, como si cada uno tirara en dirección contraria. El clamor dentro de la sala crecía, todos querían saber más sobre el escándalo. Alejandro observó cómo sus compañeros se reunían en pequeños grupos, intercambiando teorías y posibles acciones a seguir. La electricidad en el aire lo impulsaba a actuar, pero su corazón seguía atrapado en la nube de dudas que Claudia había levantado. Alejandro, gritó nuevamente Marta, emocionada. Ven, tenemos que planear nuestros próximos pasos. Esto es una oportunidad única. Los ojos de Marta estaban encendidos con entusiasmo, pero él no podía dejar de pensar en la mirada de Claudia, en cómo la decepción había marcado cada rasgo de su rostro. Claro, voy, respondió, tratando de sonar decidido. Sin embargo, sus pasos hacia la multitud que lo esperaba fueron lentos, como si una parte de él aún resistiera a irse de Claudia. A medida que se unía a sus colegas, escuchó fragmentos de los rumores que circulaban. ¿La fiscalía está involucrada? ¿Cuántos más están implicados? Esto podría cambiar todo. La adrenalina corría por sus venas, pero el eco de las palabras de Claudia explicó su verdadero dilema. ¿Qué pasará cuando necesite que estés a mi lado? Esa pregunta se colaba en sus pensamientos, como un ladrón en la noche. Necesitamos organizar una reunión con los medios, propuso un compañero. Debemos ser la voz de aquellos que han sido olvidados por el sistema. Este es nuestro momento. Las palabras resonaban con poder, y él quería creer en esa fuerza colectiva. Pero, al mismo tiempo, el peso de Claudia se hacía más intenso. Recordó todos los momentos en que ella había sido su apoyo, como la habían construido juntos desde sus cimientos. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar esa base por un ideal? ¿Cómo podemos hacer esto?, preguntó Alejandro, sintiendo que se desmoronaba por dentro. No puedo simplemente ignorar lo que está pasando con Claudia. Marta lo miró de frente, comprendiendo la batalla interior en su voz. Alejandro, lo sé. Pero si no actuamos ahora,
todo lo que hemos logrado no tendrá sentido. Tienes que decidir. ¿Qué valoras más, la lucha por justicia o una relación que parece tambalearse? En ese instante, Alejandro se sintió acorralado. Cada mirada que le lanzaban era un recordatorio de la elección que había hecho, apoyarse en la voz de la multitud o buscar el consuelo de su corazón destrozado. Como podría, de alguna manera, combinar ambas, se giró hacia la puerta, buscando a Claudia entre la gente. Allí estaba, al otro lado de la sala, hablando con otra persona. Las sombras sobre su rostro la hacían ver más distante que nunca. Alejandro sintió una urgencia que no podía ignorar. Voy a hablar con ella, murmuró y caminó hacia donde ella estaba. La sala giraba a su alrededor, los ecos de promesas de cambio y apoyo se desvanecían al acercarse. La multitud parecía desvanecerse, como si el mundo se redujera a su encuentro. Claudia lo miró cuando se acercó, y en su mirada había un caos indescriptible. ¿Así que te decides por ellos? Sus palabras eran un punzón directo al corazón de Alejandro, y la tristeza que las acompañaba hizo que su voz se le atragantara. No es eso, Claudia. Es que, a veces, lo necesario se enfrenta a lo que queremos. Ella le reveló lágrimas en los ojos, una tristeza menuda que él nunca deseó ver en ella. Lo que tú llaman necesidades, puede convertirse en lo que siempre olvidas. Y yo no. Sé si puedo ser parte de esto. Su voz era un susurro quebrado, y él no podía dejar de sentir que la distancia entre ellos crecía como un precipicio. Inesperadamente, un grito ensordecedor resonó en la sala. Han confirmado. Los documentos serán divulgados esta noche. Las miradas se volvían hacia él y Claudia, como si ellos fueran la misma pieza del rompecabezas que podría completarlo. La conversación del grupo se volvió un torbellino de planificaciones y euforia colectiva, pero mientras todos se aclamaban por la inminente batalla que se aproximaba, Alejandro sintió que su propio caos lo arrastraba. Esto puede ser el principio de algo grande, o el final de lo que más amo, pensó Alejandro, angustiado. No sé si puedo hacer esto, murmuró para sí mismo, y esa sombra de incertidumbre volvió a pesar sobre él. El futuro se anunciaba importante, pero la pregunta era, ¿a qué costo personal? La batalla por la justicia a lo que se unían pulsaba con fuerza, pero sus propios sentimientos estaban sumidos en la confusión. En una esquina de la sala, Claudia lo miraba fijamente, su dolor y sus esperanzas flotando entre ellos como un puente invisible que amenazaba con romperse. Mientras se acercaba a la lucha colectiva, su mente retumbaba con una última revelación. ¿Puede la esperanza por un cambio coexistir con el amor que se siente por una persona? Con cada paso, Alejandro se dirigía a un precipicio. ¿Podría realmente afrontar las dos luchas sin perderse a sí mismo en el camino? La respuesta parecía tan incierta como el resultado de la guerra que se avecinaba. Apenas se calmó el alboroto por la confirmación de la divulgación de los documentos, Alejandro sintió que el aire se tornaba pesado. Todo lo que lo rodeaba era un zumbido constante de voces, pero él estaba atrapado en su mar de pensamientos, incapaz de procesar la magnitud de lo que se avecinaba. A cada instante, la certeza de que Claudia podría no estar a su lado se convertía en un peso que le oprimía el pecho. Las miradas habían vuelto hacia él y Claudia, como si fueran el centro de un universo que no les pertenecía. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que cada palabra que dijera ahora podría ser un hilo que lo atara aún más a ella o, por el contrario, el punto de quiebre definitivo. Claudia, comenzó, la voz temblorosa apenas saliendo. ¿Qué más puedes decirme que no haya oído ya?, interrumpió Claudia. Su mirada permanecía fría y distante, como si se hubiera construido un muro entre ellos. Aquello le atravesaba el alma. ¿Cómo encontraron el camino a la desconfianza ellos, que tantas veces habían compartido sueños juntos? Lo que estoy tratando de decir es que esto no se trata solo de mí, de nosotros, insistió él, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. Luchar por la verdad es esencial, pero nos necesitamos también. Yo te necesito. ¿Necesitarme? Claudia se cruzó de brazos, mirándolo con una mezcla de tristeza e incredulidad. Estás allí, listo para encabezar la lucha, mientras yo quedo de lado. Desde la primera vez que compartimos nuestras metas, has querido cambiar el mundo, y me alegra, cada vez. Pero ahora, ¿qué queda de nosotros? Alejandro apretó los labios, consciente de que sus palabras eran como viento atrapado, abonando el terreno de un conflicto que parecía inminente. Lo que siente uno no puede simplemente desaparecer entre la lucha por la justicia, expresó, sintiendo la frustración aflorar en su voz. No eres un estorbo, eres la razón por la que tengo la fuerza de seguir adelante.
pero la mirada de Claudia se tornó más dura. ¿Fuerza? ¿Esto se trata de fuerza? Alejandro, la fortaleza en tu voz no sustituye el vacío que siento cuando no estás presente. La justicia sin amor es solo una batalla perdida. Y así como yo estoy luchando por encontrarme, ¿dónde estás tú en todo esto? ¿Solo en tu lucha por la verdad? Las palabras de ella eran cuchillos afilados, abriendo en él heridas que ni había notado. La multitud comenzaba a difuminarse como sombras desvaneciéndose al cabo de un día. Sus compañeros ya discutían planes por separado, y él se sentía cada vez más aislado, atrapado en su propio tumulto emocional. Mira a tu alrededor, exclamó Marta, interrumpiendo sin querer el tenso intercambio. Esto podría ser nuestra única oportunidad. Conectar a los medios. Darles la verdad. Alejandro, tenemos que actuar ahora. Con cada grito de su colega, Alejandro se sentía más dividido. Una parte de él deseaba añadir su voz a ese coro de urgencia, mientras la otra se debatía entre lo que había amado y perdido. Claudia le lanzó una última mirada, cuya carga de emociones era un abismo profundo, y se viró con pasos firmes, alejándose de él. Hazlo, Alejandro. Pero piensa bien en lo que decides. El corazón de Alejandro se aceleró en el limbo de su dilema. ¿Iba a buscar a Claudia y a bregar por su amor, o iba a acudir a los brazos de su lucha idealista, arriesgándolo todo por la justicia? Un grito de triunfo resonó desde el fondo de la sala cuando un representante de los medios retumbó en la habitación, pero para Alejandro nada de eso importaba ya. En ese momento, una pregunta interrumpió sus cavilaciones. ¿El precio de la verdad podría ser su amor? Mientras los murmullos de la multitud lo rodeaban, una sensación de inminente catarsis se cernía sobre él. No puedo perderla, murmuró para sí mismo, y sin pensarlo más, corrió tras Claudia, la urgencia ardiendo en sus venas, pero ya era demasiado tarde. Al abrir la puerta, el eco de su decisión resonó en su mente. El sonido de las risas y aplausos se convertiría en un grito apagado detrás del cristal. Cuando finalmente la encontró, ella estaba en una esquina del pasillo, su rostro bañado en la luz que se filtraba por la ventana. El corazón no puede gritar por justicia si está roto, musitó Alejandro, pero Claudia lo interrumpió con una firmeza desconcertante. ¿Y si la justicia no vale más que nuestros corazones, Alejandro? ¿Estamos listos para afrontar las consecuencias? Y con esas palabras, el futuro se deslizó entre sus dedos, como agua que se escapa sin poder detenerla. De repente, un estruendo resonó en el fondo del pasillo. Un estruendo que devolvió la mirada de ambos hacia la sala. Espera, ven a ver esto, se escuchó desde adentro, la voz de Marta filtrándose por las dudas. Los dos compartieron la misma inquietante mirada, sabiendo que lo que les esperaba dentro podría cambiarlo todo. Los compromisos, decisiones y caminos estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de ellos podría anticipar. La historia que se desplegaría frente a ellos podría ser la respuesta a todos sus dilemas, o el caos que sellaría su destino. Esto puede ser más grande de lo que pensamos, murmuró Alejandro, tomando la mano de Claudia, como si aferrarse a ella fuera la única forma de enfrentar lo inevitable. Al dar el primer paso hacia la sala, su corazón latía con fuerza, repleto de esperanza y terror al mismo tiempo. Pero en su interior, una certeza se aferraba, nada sería igual después de esa noche. El murmullo se había transformado en un clamor sórdido cuando Alejandro y Claudia cruzaron el umbral de la sala. Las miradas se dirigieron directamente hacia ellos, pero la atención era claramente en otra parte. En el centro, un proyector iluminaba la pared con un video que comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. La imagen era impactante. Un idóneo millonario, conocido por su inquebrantable imagen pública, enfrentaba a una de sus empleadas, humillándola de una forma que hacía que el aire se cortara. Claudia se estremeció al ver la escena proyectada. En los ojos de todos, el estallido de indignación repercutía como un eco resonante. No puede ser real, murmuró, buscando la mano de Alejandro con la suya. La tensión en la sala era palpable mientras el video mostraba cómo el hombre lanzaba palabras venenosas, arrastrando a la mujer a un abismo de desesperación. Alejandro sintió que el nudo que le oprimía el pecho se apretaba aún más. Hay que actuar, Claudia. Esto es exactamente lo que hemos estado denunciando, le dijo, los ojos fijos en la pantalla. Pero su mente seguía siendo un caos. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, tomó una respiración profunda y se giró hacia Marta, quien había recuperado el control de la situación. Sus ojos estaban llenos de fuego. Es nuestra oportunidad. Si logramos viralizar esto,
El mundo no podrá ignorar lo que sucede detrás de las puertas cerradas, propuso Marta, logrando captar la atención de todos. Y aunque Alejandro sabía que estaban ante una red que podía desmoronarse, un instinto profundamente arraigado lo impulsaba a no dejar pasar la oportunidad. Sin embargo, el rostro de Claudia, aún tenso por la escena, lo hizo tambalearse en sus intenciones. Lo que no entiendo, interrumpió ella, es qué precio estamos dispuestos a pagar por esto. ¿Y si esto ahonda más las divisiones que intenta cerrar? ¿Por qué tiene que ser siempre una lucha que nos consume a todos? Porque, Claudia, si no levantamos la voz ahora, este tipo de abuso continuará siendo la norma, replicó él, más apasionado. Pero su fervor chocó con la oposición silenciosa que se reflejaba en ella. En ese momento, se hizo palpable que no solo luchaban en lo externo, sino también en lo interno de su relación. Solo unos segundos después, el sonido del video se detuvo abruptamente. La voz del millonario resonó en la sala, respondiendo a la controversia que él mismo había creado. Esto es simplemente una malinterpretación de mis palabras, declaró con esa seguridad arrogante que lo había caracterizado siempre. Las reacciones fueron explosivas, gritos de desaprobación, susurros de desdén. Sin embargo, mientras todos se centraban en la controversia, algo en el rostro de Claudia parecía cambiar. Su mirada, perdida por un momento, lo abandonó todo para enfocarse en Alejandro. Tal vez este es el momento para replantearnos nuestros métodos. Su voz era un río de emociones. En sus ojos, la chispa de un nuevo entendimiento parecía asomarse por encima del conflicto. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía que ella hablaba de algo más grande, que cuestionaba no solo lo que pasaba en la sala, sino su propia convicción. No podemos cambiar el mundo desde la distancia, insistió ella, acariciándole la mano. Pero tampoco debemos sacrificar nuestra esencia en el camino. La tensión se palpaba en el aire, aplastante como un yunque a punto de caer. En el fondo, Alejandro escuchaba el murmullo creciente de la multitud, la inquietud febril de quienes querían algo más que palabras. Pero, ¿era el momento de seguir el camino de la verdad o de hacer las paces con su corazón? La decisión se cernía sobre él como un destino inevitable, y mientras se debatía entre ambos mundos, una detonación en la sala hizo que todos se giraran. Un representante del medio se había puesto de pie. Lo que necesitamos es justicia social, y no más palabras vacías, proclamó, extendiendo un puño con determinación. Nadie había esperado esa intervención. La oleada de apoyo que seguía puso a prueba los lazos que unían a Alejandro y Claudia, y en ese instante, la pregunta surgió como un destello tormentoso. ¿Serían capaces de forjar una alianza entre el amor y la justicia, o se verían atrapados en el mismo ciclo de conflicto? La sala, que antes era un hervidero de voces dispares, se transformó en un escenario de resoluciones inesperadas. Alejandro miró a Claudia, ahora con un matiz de esperanza, y supo que sus corazones estaban entrelazados no solo por el amor, sino por una misión que podría desbordar la realidad tica que conocían. Con el rugido estruendoso de la multitud, un nuevo futuro se abría ante ellos. El caos, el amor, la lucha, todo estaba a punto de llegar a un punto de quiebre. Y con ese resplandor en sus corazones, se preguntaban, ¿serían capaces de abrazar el fuego del cambio, o simplemente quedarían atrapados en sus propias llamas? El silencio que siguió al grito de aquel representante del medio era casi ensordecedor. Los murmullos se desvanecieron, y la atención de todos los presentes se centró en la figura erguida, con determinación palpable. Alejandro sintió que un peso se acumulaba en su pecho. La tensión era eléctrica y había un sentido de urgencia que lo animaba. ¿Alguien más quiere hablar?, preguntó con una voz clara, como si desafiara al universo a detenerse. El eco de sus palabras reverberó por la sala, y como respuesta, varios levantaron la mano, ansiosos por expresar su indignación. Claudia lo observaba, su mirada una mezcla de admiración y ansiedad. Ella sabía que estaba en el momento preciso, la chispa que podría encender un fuego ardiente, pero también la llamaba a cuestionar su papel en todo esto. No podemos quedarnos callados. Esto tiene que cambiar, exclamó una mujer que se levantó del fondo. Sus palabras fueron como un faro en la oscuridad. Claudia sintió que su corazón latía fuerte. Por fin están hablando, pensó, sintiendo la efervescencia del momento que comenzaba a desbordarse. Pero, por otro lado, una pequeña voz interna le recordaba los riesgos de dejarse llevar por la ira y la emoción del momento. Alejandro, impulsado por la fuerza del grupo, se unió al coro. Lo que pasó es un símbolo de una cultura tóxica que tenemos que romper. Su voz resonó en la sala, y las palabras se descargaron como un puño contra el injusto látigo de la opresión.
Sin embargo, a medida que hablaba, la expresión de Claudia se tornaba más grave, como si cada palabra de él le hiciera sentir que un abismo se estaba creando entre ellos. Siempre es lo mismo, Alejandro. La misma lucha, el mismo dolor, pensó ella, sintiendo la necesidad de intervenir. No se trata solo de ruido, sino de cómo podemos sanar juntos. Pero cuando intentó alzar la voz, la multitud estaba atrapada en la emoción colectiva, en el fervor de la pelea. La avalancha de apoyo estaba mostrando su propia fuerza. Los aplausos resonaban y la mujer del fondo empezó a contar su historia. Dejó caer las barreras y reveló su experiencia personal al enfrentar al magnate, justo en ese escenario donde la indignación convertía la tristeza en coraje. Cada palabra, cada gesto, parecía hacer eco dentro de los oídos de los que escuchaban. Alejandro estaba atrapado en la narrativa, se dejaba guiar por un instinto profundo. Era el momento de un cambio, pero Claudia sintió que su corazón se retorcía. La conexión que ambos habían compartido se desdibujaba con cada grito y cada aplauso. La idea de que el amor podía coexistir con la lucha le parecía cada vez más un sueño inalcanzable. Fue en ese instante que su mente se llenó de dudas, luchando con la arremetida de sus emociones. ¿Tengo que elegir entre el amor y la justicia? Se preguntaba, de repente, la voz del representante volvió a resonar. No solo lo digan, actúen. Necesitamos respaldar nuestras palabras con acción. Las miradas se volvieron hacia él, y un silencio expectante embargó la sala, como si el tiempo se detuviera. Claudia sintió que un frío le corría por la espalda. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿qué acción significaría esta vez? La lucha sería un grito de guerra, o habría una forma diferente de enfrentar la injusticia. Alejandro la miró con ojos llenos de fervor, y ella, atrapada entre su amor por él y su deseo de hacer lo correcto, sintió que la balanza se inclinaba de una manera desconocida. En ese mar de tensiones, un nuevo latido comenzó a brotar. Podemos ser el cambio, la sala, ahora un volcán de emociones, pronto se convertiría en el escenario de una decisión crucial. Mientras la multitud pulsaba en un vaivén de no, una idea prohibida se asomó en su mente. A veces, el amor también significa sacrificio. Sin embargo, la presión se apretaba, y con eso, la pregunta latente permanecía. ¿Se perderían entre la lucha, o surgirían como algo nuevo, más fuerte? Y justo cuando la atmósfera alcanzaba su clímax, el sonido del teléfono de Claudia vibró en su bolso, rompiendo la tensión. Un mensaje, un recordatorio aterrador de su realidad, era suficiente para llevarla a la primera acción. Es hora de saber lo que realmente está en juego. Sus ojos buscaron a Alejandro, y en ellos, encontró una verdad profunda y desgarradora. Estaban listos para enfrentar lo que vendría, juntos o separados. El futuro les aguardaba, pero una decisión inminente estaba por decantarse. El aire estaba cargado de tensión mientras Alejandro y Claudia se aferraban a un momento que podría cambiar sus vidas para siempre. Las palabras resonaban en sus corazones como ecos de promesas incumplidas. ¿Así que decides amar la lucha más que a mí? Preguntó ella, las lágrimas asomando en sus ojos. Alejandro, sintiéndose desgarrado, miró a su alrededor, a la multitud lista para dar el siguiente paso, pero en su interior, solo había soledad. La lucha por la dignidad y la verdad comenzaba, pero su relación, su amor, pendía de un hilo. Claudia, nunca quise que esto nos separara. Pero esta es una oportunidad, intentó explicarle, pero las palabras se evaporaban ante la oscura realidad que tenían delante. Pero a expensas de nuestra conexión. ¿Dónde queda nuestro lazo en todo esto?, respondió ella, su voz llena de fragilidad y pesar. Alejandro sintió que una marea de emociones lo arrastraba. A pesar de su empeño en hacer el bien por los demás, la pérdida que podía enfrentar lo desconcertaba. El murmullo en la sala empezó a crecer en intensidad, los testimonios de valor resonaban, la indignación colectiva ya no podía contenerse. Es hora de actuar, gritó Marta desde el escenario, haciendo eco del cambio que todos esperaban. Alejandro vio cómo las miradas se volvían cada vez más ardientes, como la esperanza se encendía en cada corazón presente. Pero en su pecho, el fuego se enfrentaba a la asfixiante realidad de perder a Claudia. Entonces, con una determinación que no sabía que tenía, tomó la mano de Claudia y la miró a los ojos. Ella vio cómo la pasión por la justicia brillaba a su alrededor. Claudia, sé que lo que estamos haciendo es grande. Pero también sé que, juntos, podemos encontrar una manera de hacerlo sin perder lo que somos el uno para el otro, dijo, su voz resonando con una claridad renovada. Ella parpadeó, sintiendo que la fragilidad entre ellos se hacía un poco menos tangible.
¿Y si tus ideales nos separan? ¿Y si este camino destruye lo que hemos construido? Cuestionó, su voz quebrándose. No tengo todas las respuestas, pero te prometo que lucharé por ti también. Este camino nos necesita, a ambos. Solo de esta forma podremos cambiar el mundo y mantener nuestro amor vivo, contestó Alejandro, despertando una chispa de esperanza en el interior de ella. Las luces del escenario brillaban intensamente, pero en sus corazones había un intenso juego de claros y oscuros. Éramos dos antorchas unidas por un mismo fuego. La multitud clamaba, y Alexander, decidido, tomó la voz para dirigirse a ellos. Esto no solo es por Lucía o por aquellos que sufren a causa de la injusticia. Este es un grito de esperanza, un llamado a la comunidad. Es nuestra responsabilidad luchar, pero no a costa de perder lo que más amamos. El amor y la lucha pueden coexistir, exclamó, sintiendo como la energía colectiva comenzaba a crecer. Claudia dudaba, pero el ecos y murmullos de la multitud la llenaban de fuerza. ¿Cómo puede uno ser un defensor del cambio y un aliado en un hogar al mismo tiempo?, preguntó, su voz aún temblando. Alejandro no se contuvo. Ambas cosas son necesarias. Debemos encontrar la manera de unir nuestra lucha con nuestro amor. El cambio se fragua no solo en las calles, sino también en nuestros corazones y nuestras relaciones. Juntos, podemos hacerlo. La energía de su declaración iluminó la sala y, por un momento, el miedo fue reemplazado por esperanza. Claudia sintió un torrente de emoción. Sabía que su relación estaba en la cuerda floja, pero su amor por Alejandro vencía la incertidumbre. Alejandro alzó su voz nuevamente. Hoy marcamos el inicio de una nueva era. Unámonos. No dejemos que la sociedad nos divida. En lugar de pelear entre nosotros, luchemos juntos. Sus palabras resonaron y, poco a poco, la multitud empezó a corear, dejando atrás las sombras para abrazar la luz de un cambio inminente. El video del millonario se detuvo, pero el impacto ya había hecho su trabajo. La rabia y la determinación brotaron en las almas de quienes estaban allí. Nadie podría silenciar lo que estaba surgiendo. Claudia, sintiendo la poderosa energía, se unió a Alejandro, tomándolo de la mano. Entonces, luchemos juntos. No está bien, y esta no es la vida que vamos a permitir. Un grito de apoyo resonó en la multitud. Ambos sintieron la conexión crecer, todo a su alrededor parecía disolverse, y quedaron fundidos en un solo propósito. La batalla, que se sentía aterradora, se transformó en un viaje compartido. La multitud era un vivo ejemplo del movimiento gestándose. Ya no era solo la lucha personal de Alejandro, era una antorcha que se pasaba de corazón a corazón. El eco de las promesas que habían hecho era un faro en la oscuridad, y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro miraba hacia ellos con una infinitud de posibilidades. La lucha por la dignidad no solo se trataba de él. Se trataba de ellos, juntos, desafiando un sistema y encontrando el camino hacia lo que realmente importaba. Un hogar renovado donde el amor y la justicia existieran en perfecta armonía. Finalmente, Alejandro y Claudia, tomados de la mano, se atrevieron a dar el primer paso juntos sabiendo que, juntos, podrían transformar no solo su hogar, sino todo lo que los rodeaba. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas muy inspiradoras como esta. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar que estás con esta lucha por la justicia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace emocionante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu voz cuenta.